Buenas tardes, soy Kim Abril, gestor y fundador de Global Quality Hedge Fund, y hoy os voy a hablar de la tercera característica de nuestra cartera de acciones, en este caso, invertir en compañías que presenten un crecimiento secular o una tendencia de crecimiento a largo plazo interesante. Recordar que ya hemos hecho dos vídeos donde el primero hablábamos de ingresos recurrentes y el segundo hablábamos de negocios escalables. Vamos a ver qué es una tendencia o un crecimiento secular. Básicamente, al igual que hacíamos en la segunda característica, o sea, que el negocio fuera escalable, es decir, que hubieran oportunidades de crecimiento, la idea de crecimiento estructural a largo plazo va relacionada con que sea un negocio, un sector, una industria que también tenga el crecimiento asegurado, sobre todo en top line, es decir, a nivel de cifra facturación y de beneficio bruto, pues que tenga el crecimiento asegurado a largo plazo. Aquí hay muchos ejemplos, después veremos 3 ejemplos de empresas que tenemos en cartera y que hace tiempo que tenemos, pero algunos ejemplos típicos pues sería la demografía. La demografía es un claro ejemplo de crecimiento estructural a largo plazo, la digitalización de la economía o como se llama ahora 4.0, también la subcontratación o el outsourcing de servicios. El software en la nube, que si os acordáis cuando os hablaba de ingresos recurrentes, sería el penúltimo nivel, ¿no? Donde hablábamos pues, de toda aquella transición de software de venta de licencia a negocio de suscripción. Y, por ejemplo, pues también lo sería la ciberseguridad. Vamos a ver ahora 3 ejemplos concretos. El primer ejemplo sería Universal Health Services, que es una compañía de hospitales americana que hace bastante tiempo, diría que es desde el inicio del fondo, o sea, en julio de 2017, que tenemos esta compañía, capitaliza casi 7.000 millones de dólares y es uno de los principales proveedores de servicios hospitalarios en Estados Unidos, pero se diferencia en un matiz y es que, a diferencia de otros que solo operan en el segmento de urgencias y general, UHS operan 2 negocios, siendo uno salud mental, un negocio muy interesante que ha crecido mucho a lo largo de los últimos años y en el cual tiene una posición dominante. Entonces, aproximadamente el 45% del negocio es urgencias general y el 55% es salud mental, por lo cual nos encaja mucho porque no estamos 100% expuestos al negocio de urgencias general, que tiende a ser algo más cíclico. Porque como veremos después en otro vídeo, cuando hablemos de cómo valoramos las empresas, en un hospital es muy interesante saber cuántos días el paciente está en el hospital. En el caso de urgencias o general, pues el paciente suele estar 1 día o 2, 3 días. En cambio, en salud mental, el paciente, la media de UHS es de 14 días. Cuanto más tiempo esté en el hospital, más dinero ingresa por paciente UHS. ¿Cuál es la tendencia de crecimiento estructural a largo plazo en UHS? Pues básicamente es el envejecimiento poblacional. Es decir, en todas las economías, y Estados Unidos no es una excepción, pues hay una tendencia al envejecimiento poblacional. De hecho, en el gráfico que vemos abajo, que lo he sacado de la presentación interna que tiene la compañía en su web, podemos ver un gráfico donde hay una serie de columnas en azul que indican pues, el número de la población o de personas que tienen más de 65 años, desde el año 90 hasta una proyección al año 2050. Fijaros como si nos vamos al 2020, pues en torno a 51 millones de personas tienen 65 años, pero lo interesante es que la proyección que se hace a largo plazo es que esa proporción que hoy es un 15%, pues pueda llegar al 23% en el año 2050. Es decir, la demografía nos ayuda en esa tendencia a largo plazo en cuanto al envejecimiento poblacional. Igualmente, en el caso de UHS, también es importante remarcar que está presente no en todos los mercados en Estados Unidos, sino en aquellos mercados con mayor crecimiento, como son pues, Florida, Texas o California. Es una compañía que crece de forma orgánica entre el 4 o 6% en función del año, pero que siempre ese crecimiento orgánico le añade entre 2 o 3 puntos de crecimiento inorgánico. En otros vídeos entraremos más en detalle en esta compañía porque nos parece una empresa espectacular. Otra compañía que se beneficia de una tendencia secular de crecimiento a largo plazo es Checkpoint Software. Es una compañía israelí, pero que cotiza en Estados Unidos. De hecho, muchas veces esta dicotomía de compañía de fuera de Estados Unidos, pero que cotiza en Estados Unidos, genera distorsiones en la cotización y a veces son buenas oportunidades de inversión, ¿no? Checkpoint Software es el líder mundial en ciberseguridad. Es una compañía que capitaliza unos 3.300 millones de dólares.
que tiene una cifra de ventas o de facturación de 2.000 millones de dólares. Y lo que es muy interesante, en el cual ya os hablé en el primer vídeo de ingresos recurrentes, es que es una compañía que hoy no es muy bien entendida, porque si uno analiza la cifra de facturación o el top line, lo que ve es una cifra de facturación que crece a dígito simple. Es decir, la compañía lleva 2-3 años transitando desde un modelo de venta a licencia, típico modelo de software, a uno de suscripción. Esa es una temática que nos gusta muchísimo, porque cuando esto sucede, cuando la compañía inicia esa transición, lo que uno percibe en la cuenta de resultados, sobre todo en las ventas, es una caída de la facturación. Pues que realmente no está viendo una caída de la facturación. Simplemente esa compañía se deja de imputar en un mes concreto del año pues una venta del importe que sea, para repartir proporcionalmente esa venta al cabo de los 12 meses. Por lo cual, esa compañía probablemente tarde unos 2-3 años en hacer la transición, pero está migrando a un negocio recurrente, más defensivo y de ingresos superiores. En el momento actual, los ingresos diferidos, que si os acordáis, es una forma como medimos pues, si se trata de un negocio de ingresos recurrente, y en este caso de software, pues ya representan el 60% de las ventas, en torno al 60-70% de las ventas es ingresos recurrentes, y esta compañía pues, básicamente se dedica a proteger pues, las redes, todo el que es entorno cloud, y últimamente sobre todo está muy presente en dispositivos móviles, ¿no? La ciberseguridad, perdón, es una tendencia que se incrementa muy, muy rápida, y sobre todo está incrementando con el número de dispositivos. Cada vez más la gente se conecta al cloud desde diferentes dispositivos móviles a nivel global, por lo cual cada vez se requiere más de ciberseguridad. Aquí os he puesto un gráfico que he sacado de Robe Delet, donde podemos ver un poco cuál es el volumen del negocio de ciberseguridad a nivel global y qué proyección se espera, ¿no? Si vemos, pues en el año 20 o en el año 19 esto debía hacer en torno a 130 billion, entre 130 billion y 143 billion de dólares, y se espera que para el año 2025 esta cifra pueda llegar a 250 billion, con un crecimiento compuesto durante todos estos años de en torno al 11%, por lo cual tanto Checkpoint Software como sus competidores, Palo Alto, por ejemplo, es un gran competidor, es otra compañía que nos gusta, pues son compañías que tienen el crecimiento asegurado. De hecho, se espera que ese crecimiento del 11% a 2025, y básicamente vendrá definido pues, porque está creciendo el número de ataques y a la vez está creciendo su complejidad, porque cada vez los dispositivos móviles, computadoras, etcétera, cada vez son más complejos, ¿no? Por lo cual, una compañía que tiene el crecimiento asegurado, y sobre todo cuando finalice esa transición del negocio de licencia, de venta de licencia, a un negocio de suscripción. Por último, una compañía muy pequeña. Recordar que en Global Quality Hedge Fund lo que hacemos es invertir en las compañías más grandes, las que todo el mundo conoce, pero a la vez hacer totalmente lo opuesto. Es decir, invertir en compañías muy pequeñas que son totalmente desconocidas, que no tienen analistas que cubran esas compañías, y que justo por ese matiz, el que no hay quien siga estas compañías, pues están baratas, ¿no? Un ejemplo sería una compañía sueca que se llama Microsystemation AB, la cual hemos hablado ya, diría que 3-4 veces, con Joel Bollo, que es el CEO de la compañía. Tenemos bastante buena relación. Y básicamente es una compañía, o mejor dicho, es la compañía líder en tecnología forense. Empezó en esta tecnología en torno al año 84, y básicamente lo que hacen es examinar pues, los dispositivos móviles, ¿no? En la medida en que cada persona o cada ciudadano utiliza un dispositivo móvil, pues los ladrones, todo este tipo de violencia, pues también utilizan dispositivos móviles, ¿no? Para hacer hurtos o cualquier tipo de acción, ¿no? En el caso de Microsystemation, que es una compañía que capitaliza 32 millones de euros, es decir, una compañía muy pequeña, tiene unas ventas de 30 millones y no tiene deuda. Un matiz importante que también comentaré en otros vídeos es que siempre que invertimos en compañías microcap, estas compañías no deben tener deuda y deben tener una posición de caja holgada que represente al menos el 30-40% de los activos. En el caso de Microsystemation, el software más importante que tiene es el XRI, y básicamente se dedica, pues como hemos dicho, a investigar el crimen, el fraude, a combatir la corrupción, ¿no? Sus clientes, a diferencia de otros negocios, en este caso son pues, la policía, el ejército, las fuerzas del orden, agencias de inteligencia, sobre todo americanos, y laboratorios. De hecho, la compañía
en su 10K nos comenta que trabaja con más de 100 países alrededor del mundo, ¿no? Hemos aprovechado también la presentación que hicieron a inversores, en la cual había 5 personas conectadas en la presentación, por lo cual se trata de una compañía desconocida. Y un poco, pues para poner cifras, pues el negocio de tecnología forense a nivel mundial, básicamente se espera que en el año 2023 pueda llegar a 9 billion. Recordar que en el año 2018 estuvo algo ligeramente por debajo de 5 billion, por lo cual se espera un crecimiento compuesto cercano al 16%, donde Microsystemation es el jugador número 1. Es el líder en tecnología en este sector, en un sector de alto crecimiento, el cual tiene pues, los próximos 5 o 10 años asegurados, porque al final todas las agencias, todas las policías, todas las fuerzas del orden, poco a poco irán incorporando esta tecnología dentro de sus herramientas pues, para combatir la violencia y el crimen. Por lo cual nos parece una idea totalmente diferente, desconocida, que nos puede aportar mucha rentabilidad a la cartera pues, a largo plazo. Como siempre, pues tanto en la página web como en el email nos podéis hacer consultas o preguntar lo que queráis. Buenas tardes y nos vemos en el próximo vídeo.